Esto es maravilloso estar aquí en el Master Seminary. Es maravilloso estar aquí con mi amigo el Dr. John MacArthur y con todos ustedes, tantos amigos. Amigos de predicación, amigos de la iglesia, amigos del Evangelio. Me siento como si estuviera aquí en el cuartel general. Subí una fotografía de el Dr. MacArthur de uno de sus primeros sermones que fue predicado desde aquí, en este lugar, y en cierta manera es más aterrador aquí. Por cierto, me impresionó mi aniversario de 25 años en el seminario, hasta que el aniversario del 50 se apareció. Yo no juego apuestas, pero es como si dijeras, bueno, aquí está mi apuesta, y alguien más dijo, bueno, yo voy a apostar el doble. Bueno, muy bien, ya ganaste, así funciona. Y yo hoy escucho tu amonestación, querido hermano, pero yo simplemente me imagino qué es lo que los hermanos de Louisville están pensando. ¿Qué vamos a hacer 25 años más de esto? Pero quiero decirte que cuando llegué ahí, tuve que deshacerme de los liberales. Tenía 33 años de edad y finalmente se dieron cuenta de que no podían sacarme. Yo iba a sobrevivir a cada uno de ellos. No sé lo que estaban haciendo el consejo directivo y qué número de presidente era yo, pero parte de ellos estaban diciendo, él va a vivir más que ustedes. Él va a sepultarlos ustedes no van a sepultarlo a él. Muy bien, pero ahora creo que estamos como que en el punto de cambio, en otras palabras. Yo creo que la gente me ve y dice, bueno, creo que puedo vivir con él, pero estamos agradecidos, pero no dependiendo de mí, eso es lo mejor. Ahora, yo soy responsable por cada persona que está ahí ahora, y gracias a Dios es un lugar extremadamente gozoso estar ahí, pero de vez en cuando se me recuerda que hay gente infeliz que está ahí en algún lugar. Pero no hablamos de ellos. Allá afuera, están allá afuera. Prefiero estar con ustedes. De nuevo, simplemente honrado de estar aquí. Estoy agradecido por lo que ustedes representan como escuela, como seminario. Estoy orgulloso por lo que el Señor está haciendo y ha hecho en esta escuela y a los que ha levantado. Y quiero decir, generación tras generación de expositores, predicadores expositivos. Y entonces, sé que cuando vengo aquí, hay argumentos que no tengo que presentar a favor de cierta postura. Hay afirmaciones que pueden dejar sin ser dichas, porque esas afirmaciones y argumentos y convicciones son los que los trajo a ustedes aquí en primer lugar. Entonces, son las convicciones mismas que han edificado este ministerio por el último medio siglo. Entonces, es en un sentido de endeudamiento y gran gozo que estoy aquí. Estoy aquí en el cuartel general, pero si quieren estar en el cuartel general, algo más, si estás en el cuartel general, algo más vale que explote y va a ser la palabra de Dios. El poder infinito de la palabra de Dios. Quiero invitarles a que pasen conmigo a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, ustedes conocen el libro de los Hechos bien, conocen el capítulo 19 bien. Vamos a comenzar a leer el versículo 11 y en adelante hasta el versículo 20. Y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, tengo la intención en esta mañana, en el tiempo que tengo con ustedes, que veamos este pasaje con mucho cuidado, especialmente en el contexto del llamado
a ser un predicador de la palabra de Dios, pero también siento el privilegio y la oportunidad de tener algo así como una plática en privado con ustedes. Una plática en privado acerca de lo que realmente ahora está en juego. Yo estoy en mi año 60 de edad y bueno, no sé cómo es vivir en algún momento en particular hasta que lo vivo, pero hace que todo lo que esté detrás de mí, lo que ha quedado detrás de mí, tenga más sentido. Y me imagino que ese era el caso cuando tenía 15 años de edad, no había mucho que había pasado que tuviera sentido. Ahora tiene mucho más sentido ahora cuando miro hacia atrás, pero también he llegado a un momento de reflexión de 25 años de estar en un lugar como presidente de un seminario, y el tiempo pasa tan rápido, de hecho que estoy realmente pasando ya la mitad del año 26, así pasa, simplemente el tiempo no se detiene, es como un arroyo continuo. Siempre aquí estamos, pasa el tiempo, y reflexionando en todo esto. Esto es lo que quiero confesarles. En mi año 60 de edad estoy creciendo más y más de la realidad de que si estamos ganando o perdiendo. Ahora, por favor, no lo coloquen esto en el gran marco escatológico. Cristo va a ganar y va a mostrar que su nombre es fiel. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, por favor, no me malinterpreten. Pero en el marco de tiempo más inmediato, entendemos en los ministerios que he observado, por lo menos en las relaciones que yo he tenido, simplemente en la visión conforme he visto a qué ha sido llamado los evangélicos de Estados Unidos. En este marco de referencia, me pregunto si estamos ganando o perdiendo, y a veces para mí es una revaluación día tras día. A veces únicamente he estado en casa solo creo que 20 días esta Navidad. Eso no es bueno, no es saludable, pero es real. Y eso es lo que demanda el poder cumplir con el ministerio al que se me ha llamado, inclusive sustentar y edificar una institución, construir una edificación. Mi esposa está ahora conmigo, conforme estamos viajando, reflexionamos en muchas de estas cosas, y ella está conmigo en esta plática. Hace algunos días pensamos que estamos ganando, otros que estamos perdiendo, y vamos a un ministerio, y parece como si las cosas están tan centradas en el Evangelio, que el ministerio está tan lleno de convicción, y son las convicciones correctas, y a donde quiera que tocas este ministerio, las convicciones correctas que se ven en la superficie los ves, la exposición de la palabra de Dios, es lo que es centrar en la adoración, ves el fruto de la predicación en la congregación, y después, entonces creo que estamos ganando, estamos levantando una generación de hombres y jóvenes que quieren hacer esto. Esto me da esperanza, esto me da confianza. Los últimos 25 años de mi vida no han sido pasados en vano. Veo a todos los egresados que han salido del seminario a lo largo del último cuarto de siglo, y he estado haciendo esto por suficiente tiempo como para ver cómo el Señor está usando el ministerio, y me da gran gozo. Pero al otro día estoy en otro lado. Y puedo estar en un lugar en donde pensaba que todo iba tan bien, pero ahora no va bien en absoluto. Puedo decir que hace unos 10, 15 años atrás hubo un tiempo en el que inclusive los medios masivos de comunicación nacionales veían a los reformados, inquietos y jóvenes como un movimiento, y quiero que sepan el aliento que esto traía. El aliento que era eso, en cierta manera, era que un grupo, una especie de una experiencia amorfa, digamos que la manera de pensar pragmática, de pensar que hacia un lado la teología estaba cediendo a un movimiento más escritural centrado en la iglesia y en el ministerio. Entonces se veía hace 10, 15 años atrás como si el pragmatismo y tantos otros problemas de la superficialidad evangélica se habían acabado y eran algo del pasado, y un ministerio más centrado en el Evangelio, más expositivo, mucho más doctrinal, mucho más comprometido en términos de eclesiología. Una generación con estos rasgos realmente estaban levantándose para enfrentar el espíritu de la época, y ahora, de nuevo, día tras día, no puedo confiar en mi intuición en esto. No puedo permitir que mi propio sentido de lo que Cristo está haciendo en el mundo descanse en mis observaciones diarias. Realmente estoy contento cuando estoy en casa, en Louisville, Kentucky,
Y realmente es real cuando camino en el campus y veo las cosas que me gustan ver. Me emociona cuando vengo aquí. ¿A quién no le gustaría venir aquí? No solo al seminario, a la Universidad Masters, y cuando hablé ayer a la conferencia de pastores, ¿a quién no le gustaría estar aquí si quiere ser animado? Porque la verdad de Dios está siendo proclamada y defendida, lo cual significa que Dios está defendiendo su verdad. Dios está mostrando la bendición que coloca sobre la bendición de predicar su palabra. Puedes venir aquí, lo único que tienes que hacer es venir a la conferencia de pastores. Lo que más toca mi corazón es la conferencia de pastores, más que cualquier otra conferencia. Tantos hombres que vienen aquí a pesar de la dificultad que enfrentan, y te das cuenta de que simplemente les anima, están viendo ejemplos. Y vale la pena cada minuto, porque con frecuencia están ministrando solos en un lugar en donde no hay nada como el Master Seminary. No hay nada como esto, como este seminario. Entonces, algunos de ustedes están pensando, bueno, ¿qué tiene que ver eso con Hechos 19, versículos 11 en adelante? Creo que tiene que ver todo que ver con esto. Y en mi etapa en la vida, yo me imagino que estoy en el punto en el que quiero decirle a los hombres más jóvenes, no hay tantas alternativas como piensas que hay. Ciertamente no hay tantas alternativas como los evangélicos populares implican. Y quiero hacer, y no quiero hacer nada por violar este texto. Solo quiero honrar este texto. Pero en mi año 60 de vida, he llegado a la conclusión de que o eres como un pastor, de hecho como un egresado en Master's Seminary, claro, pero o estás como predicador, como pastor, o eres un expositor, o alguien que quiere ser un exorcista. No creo que hay mucho término medio en realidad. Ahora, simplemente consideren, antes de que pasemos palabra por palabra este texto, consideren los últimos encabezados de los evangélicos en la actualidad. ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué explicación existe para este colapso enorme moral del ministerio que repetidamente se lleva a cabo en los ministerios, en donde descubrimos después que habían cosas que eran conocidos, que habían patrones que fueron establecidos, que hubieron indicaciones obvias de más Simones magos que de Simones Pedros? Y sin embargo, todo sigue hasta que todo se cae. Vayamos al texto. En primer lugar, ustedes conocen el contexto. Pablo ha llegado a Éfeso y él ha tenido que hacer algunas correcciones teológicas muy rápidas, y la corrección teológica tiene que ver con el hecho de que no han sido bien instruidos por la palabra y desesperadamente necesitan que el apóstol Pablo llegue para explicarles cosas a ellos de manera más plena. Y después, claro, está el contexto entero de Éfeso, con lo que va a seguir en los versículos 21 en adelante, en una confrontación abierta entre el apóstol y los que hacían las artes mágicas. Y ustedes saben que eso está por venir, pero realmente es interesante cuando ves los versículos 5 en adelante, simplemente por razones de tiempo, de 8 en adelante. Y está ahí en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, y toda palabra aquí es tan importante, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Muy interesante. Aquí el modo de operación de Pablo era siempre primero a la sinagoga. Él no está avergonzado del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él iba primero a la sinagoga y él lo predicaba. Y la predicación aquí es descrita como discutir, como hablar con de nuevo y discutir, y dice persuadiéndoles acerca del reino de Dios. De manera clara es un argumento mesiánico de Cristo, una presentación de Cristo como el cumplimiento de todo lo que fue prometido en el Antiguo Testamento, y le estaba discutiendo, razonando con ellos del reino de Dios, pero endureciéndose algunos, y como ven ustedes aquí, no solo se endurecieron, sino que no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Algunos de ustedes pudieron haber estado de pie ahí en Éfeso, como yo he estado ahí en Éfeso. Es un lugar sorprendente que visitar. Es un lugar
en donde no sea, que permanece intacto en términos arquitecturales. Y de hecho el libro de los Hechos cobra vida frente a ti conforme lo ves. Ya aquí hay algunas de las pistas por qué. Y es porque los alemanes llegaron a Éfeso antes de los británicos. Resulta que eso es importante realmente por dos razones. Número uno, cuando los ingleses llegaban a un lugar arquitectónico, se llevaban todo. Entonces, si quieres ver las partes del Partenón, el mármol, tienes que ir al Museo de Gran Bretaña. Atenas no lo tiene el Museo de Gran Bretaña. Los ingleses también hicieron algo más. Los ingleses realmente comenzaron a inventar la arquitectura contextual en donde decían, no vamos a reconstruir todo, sino que vamos a mostrar in situ, en otras palabras, en el sitio en donde todo estaba. Y debido a que todo lugar ha estado, todo lo que se puede rastrear y puede contar parte de la historia y la naturaleza continua de esto, los alemanes eran exactamente lo opuesto. Los alemanes se llevaban cosas. Va a la isla del museo en Berlín y ves muchas cosas donde está el busto de Nefertiti y lo que digas, se llevaron muchas cosas a casa, pero también trataron de reconstruir las cosas. Entonces ves la fachada de la biblioteca en Éfeso, el alemán que realizó la reconstrucción, básicamente lo vio como un juego de Lego gigante, y entonces metió unió esto, lo reedificó. Los ingleses nunca lo hicieron, tampoco los estadounidenses, iría en contra de todos los principios de arqueología moderna, pero el alemán estaba tan contento que afirmó su nombre allá al lado de la fachada para que dijeran, él es el que lo hizo. Muy bien, como un Lego gigante. Y cuando vas a Éfeso te das cuenta de que este es un área pequeña, y entonces, sea lo que sea que es conocido en Éfeso, va a ser conocido por todo Éfeso rápidamente. Y después, simplemente dado los patrones de la vida en Asia Menor, lo que pasa en Éfeso, debido a las rutas de comercio, va a ser conocido en todos lados, por todo Asia Menor, rápidamente. Pablo se ha retirado de la sinagoga por el rechazo del Evangelio, y él ha estado enseñando, razonando diariamente en la escuela de Tirano, de nuevo, en el antiguo cercano oriente. Era una práctica bastante común donde tenías un maestro que básicamente rentaba un lugar en un salón de enseñanza para enseñar. No sé quién era este hombre, pero el hecho de que su nombre es Tirano nos dice que quizás no habría sido el hombre más fácil con quien trabajar, pero bueno, él está en la escuela de Tirano. Lo importante dentro del contexto del texto es que cualquier persona en Éfeso sabía dónde estaba eso. Es un lugar que se puede identificar, y entonces Pablo era conocido, se sabía que estaba enseñando ahí en la escuela de Tirano, y aquí es donde por un periodo de 2 años, y el Espíritu Santo aquí toma este mensaje y lo lleva por todo Asia Menor. Se nos dice aquí que todos los residentes oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Pero después llegamos al versículo 11. Este es uno de estos pasajes que, para ser honestos con ustedes, siempre me he resistido un poco a predicarlo. No solo he predicado a lo largo de todo Hechos más que una vez. Tuve un comentario de 2 volúmenes de Hechos que escribí. Tengo varios amigos que me han dicho que nunca se atreverían a escribir un comentario de los Hechos. Me imagino que no tuve la humildad requerida para no hacer eso. Y el segundo volumen salen tan solo unos días, pero no obstante, yo tuve que declararme en estos pasajes. Es una buena disciplina que tener. No puedes escribir un comentario de las siguientes 5 páginas y decir, no voy a escribir nada. Entonces, aquí estamos, y fue lo raro. No solo no soy carismático, soy un cesacionista. Y no es que ese es un problema en el texto, es nada más que los cesacionistas realmente no les gusta acercarse a este texto, porque inclusive apuntar de regreso a la época apostólica incluyen cosas que nos hace estar incómodos. No debería hacerlo, pero así es. Y lo que nos hace estar incómodos es el hecho de que ha sido tan mal aplicado y tan corrompido en la actualidad, pero no obstante, se nos dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Esto es simplemente una demostración poderosa del Espíritu Santo presentando de manera clara a través del apóstol Pablo su mensaje, que era verdad, que su mensaje había venido de Dios. Como Juan describe los milagros de Jesús como señales, y así también
Este es un regalo, un don más bien, dado en la época de los apóstoles con el propósito específico, antes de la llegada del canon del Nuevo Testamento. Esta fue la verificación del mensaje de Pablo. El punto no era un ministerio de sanidades. El punto era un ministerio de predicación, pero las sanidades eran la verificación contextual de la autenticidad y la autoridad de la predicación del apóstol Pablo. Y es dramático, no pierdan el espectro. Pablo no tiene que estar ahí. Ahora, tienes que tener mucho cuidado en un texto como este. No le imponer cosas en el texto. No tenemos que hacerlo porque hay textos abundantemente en términos escriturales para presentar de manera clara que si piensas en la predicación por un momento, uno de los milagros de la predicación es que cuando predicas la palabra de Dios, entonces no tienes que estar ahí. Tú predicas la palabra de Dios y después la palabra de Dios sale de la congregación a otros lugares. Y eso es lo que pasó en Asia Menor. Nosotros, la tentación de ver la multiplicación de las sanidades sin que el apóstol Pablo estuviera ahí presente, pero lo que es más milagroso es lo que es presentado de manera clara al final del texto, es que la palabra de Dios se está esparciendo y llegando a donde Pablo no llegó. No tienes que tener al apóstol Pablo en todo lugar y en todo momento en Asia Menor para que el evangelio sea predicado. Ese es el punto de los discípulos, ese es el punto del ministerio de multiplicación mediante predicadores de la palabra. Pero el pasaje realmente se pone interesante, se vuelve interesante, porque no es solo la sanidad de enfermedades, es el exorcismo de espíritus malos. Y las cosas están a punto de volverse muy interesantes. Como ven aquí al seguir, el versículo 13 nos dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Ahora, esperemos por un momento. Al escribir este comentario de Hechos y al predicar 2 veces el libro de los Hechos, hice que bajara la velocidad. Y una de las preguntas que como expositores tenemos que hacer es, ¿por qué es que esto tiene un sentido tan inmediato, tan claro para aquellos que oyeron o leyeron por primera vez el libro de los Hechos? ¿Por qué dice, no podemos pasar por alto algunos de los judíos exorcistas ambulantes? ¿Algunos de ellos? ¿Hay tantos de ellos? ¿Es importante? Puedes decir, algunos de los judíos exorcistas. Entiendo lo que estás diciendo. Esto no dice, habían algunos exorcistas que eran judíos. No, eran algunos de los judíos exorcistas. Muy bien. Entonces, una de las cosas que sabemos es que en el antiguo Medio Oriente y por todo el Imperio Romano, Asia Menor, siendo clave entre Roma y las provincias al este, había, y ves esto en Éfeso de manera muy clara, había un reconocimiento de la realidad de espíritus malos, y esto es común con la magia. No quiero decir magia como algún tipo de truco en donde alguien hace que un conejo desaparezca. Digo magia en donde de manera cosas inexplicables suceden, aparentemente violando las leyes de la naturaleza. Los lectores del Nuevo Testamento habrían entendido claramente la realidad de los espíritus malos y el mundo de lo demoníaco. E inclusive los paganos entendieron que los exorcistas judíos tenían algo de familiaridad y competencia que otros no tenían.